Hola, buenas tardes compañeros, espero que se encuentren muy bien. Yo soy David González Olvera y mi compañera es Daniela Guadalupe Luna Gascón y nosotros le vamos a presentar nuestro proyecto final, el cual es el uso de un CD como rejillas de difracción. Bueno, primero tenemos que decir que la luz, considerada como onda electromagnética, presenta todos los fenómenos asociados al movimiento ondulatorio. Entre ellos se encuentra la difracción. Sin embargo, debido a la corta longitud de onda correspondiente a la región visible del espectro electromagnético, que abarca entre los 400 nanómetros a 750 nanómetros, se requieren aberturas u obstáculos muy pequeños o al menos del orden de la longitud de onda para poner en manifiesto pues este fenómeno de difracción. Cuando hay una necesidad de separar la luz de diferentes longitudes de onda en una alta resolución, la herramienta de elección más usada es la red o rejilla de difracción. Cuando dichas aberturas se iluminan con una onda plana coherente procedente a un láser y la pantalla de observación pues se encuentra lo suficientemente alejada del objeto de difractor, se puede suponer válidas las aproximaciones de la difracción de Fraunhofer. La intensidad I en la pantalla de observación P bajo un ángulo de difracción θ al final dependerá de la forma del objeto difractor. De acuerdo con el principio de Huygens, cuando la onda incide sobre una rendija, todos los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas y estas nuevas ondas son denominadas ondas difractadas. En general, el fenómeno de la difracción se presenta cuando una onda interactúa con objetos cuyas dimensiones son comparables con su longitud de onda. La información impresa en el CD a lo largo de una estructura en forma de espiral como pozos de diferentes longitudes e intervalos entre pozos se comporta como elemento difractar y produce interesantes efectos al incidir sobre ella, tanto unas de luz blanca como unas monocromático de luz láser. En efecto, los CD presentan efectos de difracción óptica observables en forma directa y este fenómeno nos permite obtener información respecto a las dimensiones de la estructura que produce la difracción de la luz sobre la cual está codificada la información o bien medir la longitud de onda de la radiación incidente. Bueno, aquí podemos observar el arreglo experimental que se hizo y los materiales que nosotros usamos fue una fuente de luz láser roja con una longitud de 650 nanómetros, una fuente de luz blanca, un disco CD, una cinta adhesiva, una pantalla de observación o cartulina, un flexómetro con una incertidumbre de más o menos 0.5 milímetros, un soporte para el disco, en este caso usamos una pinza de metal, y un soporte para el láser, que en este caso usamos una caja de cartón. Primero se va a retirar el recubrimiento plateado del CD con ayuda de una cinta adhesiva, colocándolo encima de esta capa y arrancándola de un solo jalón. Después este se va a fijar con una pinza en una posición vertical y se va a colocar detrás de este un láser apoyándolo en una caja pequeña para una mejor precisión. Se va a medir la distancia entre el CD y la pantalla de observación y la distancia entre los máximos centrales y laterales de cada uno de estos espectros, calculando la separación de las ranuras y la longitud de onda experimental de la práctica, así como observando el comportamiento de este disco, pero ahora con una luz blanca. Ahora se presentarán los resultados y el análisis de los mismos. Como podemos observar, en esta imagen se ve el espectro de difracción que se observó durante el experimento usando el CD como una rejilla de difracción. Ahí se ve el máximo central y sus máximos laterales. Para la obtención de la separación de las ranuras, se establecieron 10 diferentes distancias entre la pantalla de observación y el CD, conocida como distancia D, analizando en cada caso el patrón de difracción y midiendo las distancias entre el máximo central y el máximo lateral, conocida como distancia X. Con los valores de estas distancias medidas, se obtuvo la separación de las ranuras mediante la siguiente ecuación, en donde m representa el orden, siendo 0 para el máximo central y 1 para el lateral, y lambda a la longitud de onda de la fuente,
correspondiente en este caso a 650 nanómetros. En las ecuaciones podemos observar las expresiones que se ocuparon para calcular D, así como sus respectivas propagaciones de error. Con este análisis se construyó la siguiente tabla, en donde se establecen las distancias entre el disco y la pantalla, las distancias entre el máximo central y lateral, el valor de θ, que es la tangente inversa de la relación de estas distancias, y D, que es la separación de las ranuras en el CD, todos con sus respectivas incertidumbres. Observando cómo, mientras más lejana fue la distancia entre el CD y la pantalla, hubo una separación de las ranuras más parecida a la reportada por el fabricante. De esta separación de las ranuras se sacó su promedio, el cual fue de 1.4 por 10 a la menos 3 más menos 4.7 por 10 a la menos 6 milímetros, que en comparación con la separación de la ranura expuesta por el fabricante, que es de 1.6 por 10 a la menos 3 milímetros, hubo una diferencia del 15% entre ambos valores. Una vez que se llevó a cabo este procedimiento, se realizó un análisis gráfico con las siguientes relaciones, con el fin de obtener así la longitud de onda experimental y compararla con la reportada por el fabricante. En esta diapositiva podemos observar la comparación de la relación ocupada para obtener la separación de las ranuras y la de la ecuación de una recta, estableciendo que en el eje Y del gráfico irán la separación de las ranuras, en el eje X la relación entre el orden y el seno de θ, y en la pendiente será igual a la longitud de onda experimental, que es lo que se busca. En esta tabla se pueden apreciar los valores que se graficaron en el eje X y en el eje y a continuación se mostrará la gráfica obtenida. Se puede observar en esta diapositiva la gráfica realizada para la obtención de la longitud de onda experimental con el uso de la pendiente, ya que ésta será igual a la lambda buscada. El valor de la longitud de onda experimental fue de 6.5 por 10 a la menos 4 más menos 5.3 por 10 a la menos 6 milímetros, el cual en comparación con la lambda reportada por el fabricante, la cual es de 6.5 por 10 a la menos 4 milímetros, posee una diferencia porcentual del 0.3%. Lo último que se realizó fue observar el comportamiento de una fuente de luz blanca al pasar a través de las rejillas de difracción del CD, experimento en el cual se pudieron apreciar todos los colores en el mismo disco, en un acomodo parecido al arco iris. Lo que se puede observar en esta fotografía es una demostración de la difracción de la luz blanca a partir de las líneas en espiral preestampadas en el CD que se emplearon a lo largo de todos los experimentos como rejillas de difracción. Bueno, y finalmente como conclusión, después de las 10 mediciones realizadas de la distancia que había entre el disco y la pantalla y la distancia también entre los máximos de intensidad, se pudo determinar experimentalmente la distancia entre las rendijas del disco, dando un valor de 1.4 por 10 a la menos 3, más menos 4.7 por 10 a la menos 6 milímetros, con un error porcentual del 15% con respecto al valor reportado por el fabricante, el cual es de 1.6 por 10 a la menos 3 milímetros. Por otro lado, al usar los valores obtenidos de la distancia entre las rendijas del disco, así como los valores de θ, se pudo realizar una gráfica en donde la pendiente diera el valor experimental de la longitud de onda del láser rojo, dando un valor experimental de 6.5 por 10 a la menos 4, más menos 5.3 por 10 a la menos 6 milímetros, con un error porcentual del 0.3% con respecto al reportado por el fabricante, el cual es de 6.5 por 10 a la menos 4 milímetros. Y finalmente también en el segundo experimento se pudo demostrar que el CD actúa como red de difracción, dividiendo la luz blanca en varios haz de luz que viajan en diferentes direcciones. El ángulo en el que se desvía la luz dependerá del color. El azul se desvía un poquito, el verde un poco más y el rojo pues todavía más. Y estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias por su atención.